muy seguramente va a ganar el sí, aunque no se junte el 40% de la votación y por lo tanto no sea vinculante, pero eso va a ser suficiente para que Andrés Manuel diga que sí, que va a ser vinculante. A lo mejor no va a ser legal, pero es un tema de legitimidad. Pero al final del día sí se va a enjuiciar a los expresidentes. Ojo, no estoy diciendo sí se podría llegar a enjuiciar, no, sí se va a enjuiciar a los expresidentes. ¿Qué está pensando la oposición que va a hacer el día después de cuando empiecen a liberarse las carpetas de investigación en contra de los expresidentes, de los exsecretarios de Estado? Porque materia hay, ¿no? Esto que se acaba de liberar el fin de semana de la investigación de Pegasus. Dime tú, ¿quién no votaría a favor de que se esclarezcan los hechos ocurridos del accidente de la línea 12 del metro? Creo que ese es un camino que la oposición puede ir recorriendo, impulsando temas bandera para darle también sentido a su propia agenda e ir impulsando temas también de justicia social, pero que le convengan a ellos, ¿no? No necesita el permiso del Congreso para interponer una acción o una controversia constitucional. No necesita que se convoque a periodo extraordinario para hacer ejercicio unilateral de estas atribuciones constitucionales que tiene. No necesita ningún consenso además con la oposición, con el PAN y con el PRD para poder decir voy a impugnar estas designaciones. Entonces, que después no nos sorprenda que el PRI apoye iniciativas de Morena o que respalde ilegalidades como lo está haciendo en este momento. El PAN ya tiene claro que la mesa directiva sí es una posición de poder desde donde se pueden ejercer mecanismos de control parlamentario, ¿no? ¿Quieres modificar el orden del día? Mesa directiva. ¿Quieres promover una dispensa de trámite de alguna iniciativa? Mesa directiva. ¿Quieres decir que se verificó el quórum aunque legalmente no esté constituido? Mesa directiva. Hoy, en el menú de la cena tenemos, de entrada, la consulta popular, de plato fuerte, nombramientos ilegales, y de postre, la mesa directiva en San Lázaro. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica, una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy servimos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de Demolitics. Marco, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Anitza, buenas noches a ti y a toda nuestra audiencia. Bien, feliz de volvernos a encontrar en esta cena. Pues qué bueno que estás feliz porque el día de hoy la cena se va a poner buena, ¿no? Primero vamos a estar hablando sobre la consulta popular que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Después, sobre dos nombramientos que no han sido ratificados por el Congreso y que por esa acción uno de ellos pues es ilegal. Y por último, sobre las estrategias parlamentarias. Y pondremos sobre la mesa, ahora sí, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que ya le están haciendo ojito dos de las bancadas en San Lázaro. Pues bueno, Marco, ¿qué te parece si empezamos con el tema de la consulta popular? Sí, el fin de semana estuvo en controversia este tema de la consulta popular porque se publicó un artículo en The Economist en donde acusaban de que se estaba cantinfleando con el tema de la pregunta, que si recordamos fue una pregunta que planteó el presidente de la República, que después la Corte validó su constitucionalidad y al final quedó así. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Evidentemente desató ahí un conflicto entre los que argumentaban que legalmente
no se está preguntando si se va a enjuiciar o no a los expresidentes, sino que más bien es una pregunta ambigua, abstracta, genérica, que podría no derivar en ninguna consecuencia jurídica. Yo creo que lo primero que podemos empezar a discutir hoy, Danitza, es ¿qué se está preguntando? ¿Se está preguntando si se va a enjuiciar o no a los expresidentes? ¿O se está preguntando esta pregunta abstracta, genérica y ambigua? ¿Qué opinas tú? Pues para empezar, fue un problema que se acordara bien cómo iba a quedar la pregunta final, ¿no? En un principio, cuando se mandó el proyecto de pregunta, pues sí traía los nombres de los expresidentes y ahorita ya no los trae. Entonces la gente, sobre todo abogados, comenzaron a preguntarse el fin de semana, oye, ¿sí se va a enjuiciar expresidentes o no se va a enjuiciar expresidentes? Pero como tú decías, materialmente, sí. Aunque no lo dice expresamente la pregunta, la finalidad de esto, la parte que dice esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, no es otra cosa más que iniciar procedimientos por parte de la Fiscalía para que los servidores públicos, no solamente expresidentes, sino también secretarios de Estado y titulares de dependencias a nivel federal, se les pueda inculpar alguna responsabilidad de cualquier tipo ahora que ya no tienen fuero y que pueden ser ciertamente enjuiciables. Se trata entonces esta consulta, yo lo veo como de pedir permiso a la ciudadanía para que el presidente, o más bien la fiscalía de manera autónoma, pueda iniciar el procedimiento en contra de los expresidentes. Aunque materialmente aunque formalmente no se está preguntando si se va a enjuiciar, porque la pregunta muy seguramente sería rebotada por la Corte. Eso es lo que está buscando de fondo, ¿no crees? Sí, a ver, esto que dices es clave. Formalmente, lo que diga la pregunta da absolutamente lo mismo. La pregunta bien podría decir, ¿quieres que se vendan chocolates o no? Y en el fondo, materialmente, todos sabríamos que la pregunta es, ¿quieres que se enjuicie a los expresidentes o no? Entonces, una de las cosas que estuvo sobre la discusión el fin de semana fue justamente eso. A ver, es que formalmente la pregunta no dice eso, decía el presidente del INE, ¿no? Que no se confundan. La oposición decía que no los confunda el partido en el poder. La pregunta no es para enjuiciar al presidente o a los expresidentes, perdón. Más bien, creo que habría que decirle al bloque opositor y a las propias autoridades electorales que traten de ir un poco más allá y anticipen lo que puede ocurrir. A ver, sí, no importa lo que diga la pregunta en el plano formal, materialmente sí se está preguntando al pueblo si quiere que se enjuicie a los expresidentes o no. El pueblo así lo está recibiendo y en ese sentido va a votar. ¿Quién en su sano juicio, Danitza, respondería que no a esta pregunta? Eso evidentemente tendrá un resultado mayoritariamente favorable, ¿no crees? Totalmente, creo que cuando se trata de justicia, vamos a entrar aquí a otro tema, pues es algo que no preguntas. Claro que sí, no todas las personas en el momento de, incluso sería hasta ilógico no responder que sí queremos que se castiguen actos de corrupción o algún otro tipo de delitos que fueron cometidos en sexenios pasados. Y fíjate que más allá de eso, para que sea vinculante esta reforma se necesita el 40% de la votación. Si recordamos, en las elecciones pasadas hubo un poco más del 50% de la votación, casi el 60%, ¿no? Muy seguramente, por el tema, porque no son elecciones y cosas así, no va a tener carácter vinculante. No van a ir el 40% de personas del padrón electoral a decir si sí o no estaban de acuerdo en que se esclarezcan los actos, las decisiones políticas tomadas en los años anteriores. Pero esto a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sí va a ser, sí o sí, va a ser la excusa perfecta para que AMLO siga fortaleciendo su discurso de que la gente está opinando y que a final de cuentas se está iniciando un procedimiento en contra de los expresidentes porque el pueblo, que es sabio, lo quiere. Muy seguramente va a ganar el sí, aunque no se junte el 40% de la votación y por lo tanto no sea vinculante, pero eso va a ser suficiente para que Andrés Manuel diga que sí, que va a ser vinculante. A lo mejor no va a ser legal, pero es un tema de legitimidad. Al decir de que las personas se pronunciaron respecto de este tema y quieren que se esclarezca, ¿no? Y para Andrés Manuel va a ser como él ganó el sí, ¿no? Ganó el sí de las personas, ganó el sí de la consulta ciudadana, aunque no haya ganado la legalidad de esta misma, ¿no? Es cierto, va a ganar el sí, eso creo que nadie se lo cuestiona.
¿Con qué porcentaje es la pregunta? Muy probablemente, como dices, no vaya a juntar el 40% de los votos de la lista nominal que requiere para hacer un ejercicio vinculante, pero aún así va a ser vinculante. Y es que, vámonos un poco más atrás. Esta consulta que se está formulando no es un ejercicio de petición ciudadana. Se intentó a través de la ciudadanía que fuera recolectando las firmas de la gente, pero no se logró. En más de una vez, al menos 3 veces se intentó por esa vía y no se consiguió. Al final es porque el presidente, en ejercicio de su facultad constitucional, dijo que se consulte este tema a la población. Entonces, no se consulta a la gente porque se hayan reunido las firmas, pero sí se está vendiendo ahora como un mandato ciudadano. No se está preguntando por juicio a los expresidentes, pero al final del día sí se va a enjuiciar a los expresidentes. Ojo, no estoy diciendo sí se podría llegar a enjuiciar, no, sí se va a enjuiciar a los expresidentes. Y además, como bien decías, no se va a juntar el 40% de los votos de la lista nominal, pero sí va a ser un ejercicio vinculante. Porque si asambleas de menos de 1,000 personas a mano alzada han sido vinculantes para el presidente López Obrador, ¿por qué este ejercicio, que ya es constitucional, aunque no alcance el 40% de los votos, no sería vinculante? Entonces, hay que ver al día después de la consulta popular, no qué va a pasar en la jornada. No se va a juntar el 40%, la gente va a votar que sí, y eso ya no está en discusión, sino ¿qué está pensando la oposición que va a hacer el día después de cuando empiecen a liberarse las carpetas de investigación en contra de los expresidentes, de los exsecretarios de Estado? Porque materia hay, ¿no? Esto que se acaba de liberar el fin de semana de la investigación de Pegasus, pues da suficiente materia como para empezar a iniciar carpetas al menos contra exsecretarios de Gobernación o titulares de otras dependencias del gobierno. Siempre va a haber alguna materia, lo decía el propio Ildefonso Guajardo la semana pasada cuando le sacaron su expediente, para presumir que un exsecretario actuó de mala fe. Simplemente es cuestión de dilucidarla. Bueno, eso va a estar en la discusión. ¿Cuáles van a ser los temas que impulse la oposición como contraagenda de esto que va a estar ahí, al menos lo que resta del sexenio? Juicio de expresidentes, porque es un tema que no te acabas, ¿no? Terminas con uno y empiezas con el otro, acabas con Fox y empiezas con Calderón, acabas con Calderón y empiezas con Peña Nieto, y tienes de aquí hasta el final de tu sexenio. Y también sirve para estar siempre en el ojo de la discusión, sobre todo con Andrés Manuel, como dices, ¿no? Le da materia para más de un año, a lo mejor, tanto como él quiera alargarlo, tanto como se deje también la oposición, y que pueda seguir hablando y girando en torno de la misma agenda que ha traído desde hace un montón de años, ¿no? Pero también creo que la oposición debe de ver la otra cara. Y si ya pudo Andrés Manuel impulsar, después de muchos intentos, como hemos sostenido en los episodios pasados, consultas populares, también la oposición podría hacerlo, y hay muchas vías para hacerlo. Se me ocurre que en principio uno de los temas muy fuertes que puede impulsar es el tema de la línea 12, ¿no? Aunque si bien la justicia no se consulta, puede manejar algo así como, pues que no es venganza, es justicia, ¿no? A final de cuentas, las personas quieren que se esclarezcan. Dime tú, ¿quién no votaría a favor de que se esclarezcan los hechos ocurridos del accidente de la línea 12 del metro? Pues todos, ¿no? También como todos queremos saber qué pasaría cuando se esclarezcan las decisiones políticas tomadas en los años pasados, o sea, juicio a expresidentes. También queremos saber qué es lo que sucedió con la línea 12, ¿no? Y creo que ese es un camino que la oposición puede ir recorriendo, impulsando temas bandera para darle también sentido a su propia agenda e ir impulsando temas también de justicia social, pero que le convengan a ellos, ¿no? Y es que, ¿qué se puede contraargumentar ahí? La justicia no se consulta. ¿Y qué responderíamos? ¿Qué se está consultando aquí entonces con el tema del juicio a los expresidentes? Las formas son lo de menos. Encuentras tú la forma de que se adecue, la pregunta da igual. Lo importante es lo que materialmente se está poniendo sobre la mesa. Totalmente. Pues bueno, cerrando este tema y pasando a otro tema de ilegalidad, Marco, te acordarás que en estos días ha estado rondando dos nombramientos, ¿no? Primero el de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que se asumió como secretario de Hacienda, y el segundo, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, que él sí se asumió como encargado del despacho. Ambos procedimientos deben de ser ratificados por el Congreso de la Unión. Ramírez de la O
el secretario de Hacienda tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados, una facultad exclusiva, y Salcedo Aquino por el Senado de la República, ambos mediante mayoría simple, o sea que en cualquiera de las dos cámaras Morena los podría apoyar. El tema aquí es que ahorita pues el Congreso está en receso y se tendría que convocar a la comisión permanente para que pueda ratificar ambos nombramientos. Ese es como el camino constitucional del artículo 74, ¿no? Pero no se ha convocado. Entonces tenemos un secretario de Hacienda autoproclamado como secretario de Hacienda ilegalmente porque no está ratificado. Y entonces, por ejemplo, el exministro de la Corte Cosío decía que todas las decisiones que tome Ramírez de la O pueden ser controvertibles de aquí hasta que no se ratifique. O sea, todo lo que vaya tomando, incluso cualquier nombramiento, cualquier compra, pues es ilegal. Y por otro lado, que lo hizo de manera inteligente Roberto Salcedo Aquino, asumió sus funciones como encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública y no como secretario de la Función Pública, ¿no? Entonces, este es un tema, Marco, salvo como tú lo veas, que la oposición no puede, debería de controvertir en cualquiera de las decisiones que esté tomando el autoasumido secretario de Hacienda, empezando por el nombramiento en sí de él y también de todos los cuadros cercanos de sus colaboradores, cualquier contratación, ¿no? Son, al final del día, dos casos antagónicos dentro del mismo gobierno, ¿no? Ya lo dijiste perfectamente. El primero, el de Ramírez de la O de Hacienda, un proceso mal hecho, y del otro lado, el de Roberto Salcedo en la función pública, un proceso bien hecho. Porque tú no puedes asumir funciones como encargado de una secretaría si no has sido ratificado por la Cámara de Diputados o por el Senado. Ya bien decías que la comisión permanente debe convocar un periodo extraordinario para que cada cámara ratifique a su secretario respectivo, ¿no? La función pública, Roberto Salcedo, y Hacienda, Ramírez de la O. Entonces, en tanto esto no ocurra, no tenemos formalmente secretarios de Estado. Por mucho que se autoerijan o autoasuman o autoproclamen o auto lo que quieras como tales, no lo son. Y es cierto, tú apuntas 3 vías por las cuales se pueden empezar a impugnar estos procesos. A lo mejor el de Roberto Salcedo no, porque formalmente no ha asumido como secretario de Estado, sino como encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, está bien. Pero en el otro lado sí se puede controvertir por 3 vías. Ya decías, constitucional, por medio de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, administrativa, por procesos de responsabilidad administrativa, e incluso también está la vía penal, porque está usurpando funciones que constitucionalmente no le competen. Y desde la emisión del primer acto que él ejecute como secretario de Estado, el primer oficio que él firme en carácter de secretario de Estado, ahí ya se estará incurriendo en una violación que incluso lo puede hacer acreedor de responsabilidad penal. La pregunta aquí es, Danitza, ¿por qué la oposición no lo está haciendo? Si Dulce María Sauri, que es presidenta de la Cámara de Diputados, pertenece al grupo parlamentario del PRI, un partido abiertamente opositor, ¿por qué no está haciendo ejercicio de estas facultades constitucionales? No necesita el permiso del Congreso para interponer una acción o una controversia constitucional. No necesita que se convoque a periodo extraordinario para hacer ejercicio unilateral de estas atribuciones constitucionales que tiene. No necesita ningún consenso además con la oposición, con el PAN y con el PRD para poder decir voy a impugnar estas designaciones. Y evitar incluso que se pueda llegar a su ratificación eventual por la Cámara de Diputados. ¿Por qué no lo está haciendo? Pues muy seguramente porque el PRI ya está dejando claro cuál va a ser su participación durante las 65 legislaturas, ¿sabes? A lo mejor, pues no va a controvertir todas las decisiones que el bloque de la mayoría de Morena pues haga mal, ¿sabes? Entonces muy seguramente se puede anticipar que vayan a trabajar de la mano. En algunos temas, a lo mejor no en todos, pero eso sí, en algunos van a estar de acuerdo porque ya lo están anticipando, ¿no? A pesar de que está saliendo la 64 legislatura, muy seguramente va a marcar cuál va a ser el rumbo de la 65 y entonces que después no nos sorprenda que el PRI apoye iniciativas de Morena o que respalde ilegalidades como lo está haciendo en este momento, pero más bien yo creo que aquí el tema por parte de la oposición tiene que
dársele la bolita a Acción Nacional, ¿no? Porque tampoco ha estado haciendo nada. Bueno, además habrá que decir, el PAN en este momento no tiene los mismos mecanismos que tiene el PRI para poderlos ejercitar. A lo mejor si los tuviera estaríamos hablando de otra situación. Y esto, Danitza, yo creo que se puede vincular con nuestro tercer tema de hoy, ¿no? O sea, el ejercicio de la presidencia de un órgano directivo sí te da cierto poder respecto de otros partidos que no la detentan. Y es que justamente esto es a lo que Morena ya le echó el ojo, porque legalmente a Morena le toca la presidencia de la mesa directiva el primer año, y lo que se ha estado viendo es que se está concentrando los esfuerzos para poder presidir la mesa directiva, porque se trata de un órgano con muchísimo control parlamentario. O sea, es cualquier tema que se tenga que pasar por plenaria o por temas administrativos pasa justamente por la mesa directiva. El día de ayer, también la bancada del PAN ya se pronunció al respecto diciendo que Romero Hicks quiere presidir la mesa directiva en el primer año y pues también van a empezar a concentrar sus esfuerzos. Yo creo que Morena, porque le toca legalmente, porque tiene la mayor cantidad de legisladores, la va a presidir, ¿no? Y muy seguramente la presida 2 años, a lo mejor. Y entonces, para hacer un ejercicio de contrapeso, la oposición debería de concentrar sus esfuerzos porque sabe que no va a poder ostentar la mesa directiva, pero sí la Junta de Coordinación Política, que es otro instrumento muy importante de control parlamentario. ¿No, Marco? Porque creo que algunas veces se concentran esfuerzos donde no se deben de concentrar y se descuidan flancos, como la Junta de Coordinación Política. Lo que tú estás diciendo en este momento es, a ver, aunque el PAN la va a pelear, seguramente la presidencia de la mesa directiva sí va a ser de Morena. Pero ¿qué va a obtener el PAN a cambio? La presidencia de la Junta de Coordinación Política. Y ahí, desde ese espacio, sí puede ejercer muchos mecanismos de control. Pero creo que hay que advertir otra cosa interesante, y es, el PAN ya tiene claro que la mesa directiva sí es una posición de poder desde donde se pueden ejercer mecanismos de control parlamentario, ¿no? ¿Quieres modificar el orden del día? Mesa directiva. ¿Quieres promover una dispensa de trámite de alguna iniciativa? Mesa directiva. ¿Quieres decir que se verificó el quórum aunque legalmente no esté constituido? Mesa directiva. ¿Quieres turnar iniciativas a comisiones afines para darles velocidad o para retrasar el proceso legislativo de alguna que te incomode? Mesa directiva. Quien detente la mesa directiva sí va a ejercer un poder importante. Bueno, ¿no te acuerdas tú cuando una presidenta de mesa directiva del PAN, Laura Rojas, hizo exactamente lo que no está haciendo hoy Dulce María Sauri, interponer un mecanismo constitucional sin requerir el aval de la mayoría en el Congreso, y que después se desencadenó pues en una serie de discusiones al interior de la Cámara, pero mientras ella ya había interpuesto el mecanismo legal que correspondía? Entonces, sí, importante ver quién termina por ocupar la mesa directiva, está bien, pero a lo mejor también la lucha que se dé alrededor. ¿Quién quita, Danitza, que en una de esas la oposición logra que la primera opción de Morena, que es Sergio Gutiérrez Luna, no presida la mesa directiva, sino otro alfil? O que después de 2 votaciones no se alcance la mayoría requerida, que es la constitucional de 2/3 partes, y terminen poniendo una tercera alternativa. ¿Eso debilitaría el poder que pueda tener la mesa directiva de Morena o no? Yo creo que sí, ¿sabes? Porque al final de cuentas, si tú pones a una persona en un lugar estratégico, en este caso la mesa directiva, que podemos decir que es el órgano más importante en el interior del Congreso, el órgano administrativo, de gobierno y también político, y te mueven de repente la jugada, pues muy seguramente vas a poder seguir gobernando desde abajo, ¿no? Pero no es lo mismo, no tiene el mismo impacto, sobre todo en este tiempo político en donde una imagen, un tótem, una figura tiene muchísimo poder, ¿no? Y el hecho de que la primera opción no pueda presidirlo y te vayas hasta la segunda, la tercera, la cuarta, o a lo mejor ni siquiera de las contempladas, va a debilitar totalmente la credibilidad incluso de la mesa directiva. Pero no le quita ciertamente el poder que tiene este órgano, ¿no? Entonces, muy seguramente, por parte del grupo parlamentario de Morena, se quiera buscar que su primera opción quede como primera opción, pero también está la contraparte, ¿no? También como oposición jugar las cartas para que no, a lo mejor no a la primera, es como una especie de estira floja, y al final de cuentas que se comience a tender, ¿no? Una inclinación hacia el tema de la oposición,
pero también la mayoría puede seguir muy segura, muy fija para poder presidir la mesa directiva, que yo creo, anticipo que va a ser así, ¿sabes? Que no va a haber ningún problema en que obtenga la presidencia, que sea su primera opción, y que la oposición, el PAN particularmente, obtenga la presidencia de la Jucopo. Pues bueno, este fue el menú de senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de la firma. Espero que les haya gustado el menú y nos vemos en la próxima cena. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria.